Buenas noches, mi nombre es Blanca María Hoyos Quintero, soy de la ciudad de Montería. Voy a empezar hablando de mi anteproyecto y quiero empezar diciendo que los tiempos van cambiando y por ende los ideales de las personas en cuanto a lo escolar y académico, de tal forma que la lectura tradicional con relación a la lectura contemporánea se ha visto un poco afectada en cuanto al poco estímulo y el poco deseo de leer textos de literatura tradicional. De allí que nuestro proyecto se titula Incentivación a la lectura crítica y reflexiva de la literatura tradicional a través de la lectura de textos de superación personal en los estudiantes de séptimo grado del Colegio Liceo Montería. Este anteproyecto de investigación se inscribe a la línea de investigación e incorporación de las TIC en la didáctica de la ciencia. Consideramos que esta constituye el pensamiento crítico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo cual consideramos que es pertinente desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura tradicional, porque estos guardan todavía la vigencia y permiten a los estudiantes explorar, formular, expresar y lo más importante, construir conocimiento. Este problema se plantea con la siguiente pregunta: ¿cómo incentivar a los estudiantes de séptimo grado del Colegio Liceo Montería a la lectura crítica y reflexiva de la literatura tradicional a través de la lectura de textos de superación personal? De allí, esto se plantea esta pregunta debido al bajo nivel de lectura que poseen los estudiantes de séptimo grado del Colegio Liceo Montería. Asimismo, se rehusan a sembrar en la vida académica y personal el hábito a la lectura, consideran la lectura como algo tedioso, poco divertido y placentero en sus quehaceres cotidianos. Perciben también la lectura como una obligación impuesta por el docente y en ocasiones como un castigo. De ahí que nuestro proyecto busca reavivar en los estudiantes ese deseo por leer lecturas tradicionales, ya que estas guardan vigencia y permiten comprender más a fondo su realidad. Como objetivo general, nos planteamos incentivar la lectura tradicional en los estudiantes a partir de la lectura de textos de superación personal, con el fin de mejorar los procesos de comprensión lectora y así inherentemente mejorar su rendimiento académico en general. Eh, a partir de lo cual se desprenden los siguientes objetivos específicos, que es en primer lugar promover en el aula la lectura de textos pertenecientes a la literatura tradicional por medio de talleres literarios. Asimismo, establecer a través de un estudio intertextual la semejanza entre textos tradicionales y textos de superación personal. Por último, suscitar el reconocimiento de la lectura literaria por medio de ver el mundo, como medio de ver el mundo. Como referentes teóricos nos basamos en los conceptos claves de nuestro anteproyecto, como lo es literatura tradicional, literatura de superación personal y la interdisciplinariedad. Partimos de que literatura tradicional se considera como el corpus de obras que han sido de uso habitual en el campo de la literatura, es decir, toda aquella literatura que ha trascendido en el transcurso de los siglos y cuya vigencia es total. Son aquellos esos libros que hoy en día todavía aparecen en los currículos, en los planes en el plan lector de los estudiantes. Algunos consideran de que esto es algo aburrido, tedioso, pero en el fondo estos textos todavía guardan su vigencia por la amplitud de su lenguaje, por el modo de ver la realidad y de llenarnos de conocimiento. Asimismo, tenemos el concepto de literatura de superación personal, que es el conjunto de textos que se encargan de emplear temas recurrentes en la vida cotidiana, con respecto al área sentimental, en los que se ponen de manifiesto personajes que directa o indirectamente le hablan al lector, llevándolo e infundiéndole los mismos comportamientos y formas de pensar. En pocas palabras, estos textos de literatura de superación personal son aquellos que le apasiona a los estudiantes leer, porque en cierto modo están reflejando su vida, inculcando valores y fomentando más que todo su parte ética y moral. Eh, También tenemos la parte de interdisciplinaridad, como su nombre lo indica, es el conjunto de relaciones que acercan un texto determinado
a otros textos de variedad procedencia, del mismo autor o de la misma época o de épocas anteriores. Es decir, recoge esa variedad de textos, ya sean tradicionales, de superación personal, entre otros aspectos. También nos apoyamos en unos autores que abordan esta temática, como tenemos a Estanislao Zuleta, en el cual define que leer no es terminar pronto, sino leer despacio, analizando y descifrando cada palabra, cada oración, cada párrafo, tomando nuestro tiempo con el fin de sembrar que estamos leyendo y así estamos entendiendo. Eh, También tenemos a Paulo Freire, quien afirma que leer no es memorizar, como muchos estudiantes creen que la lectura solamente es retomar todas aquellas y memorizar, pero no, es la comprensión del texto, es alcanzarla por su lectura crítica, ir más allá de esa lectura, ver la intencionalidad del autor, es decir, implica la percepción de relaciones entre texto y el contexto. También tenemos a Rigoberto Lazo, donde dice que leer es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual y emocionalmente. No solamente es tomar un libro, leerlo, descifrarlo, sino meternos en el cuento, meternos dentro de esa historia y ver lo que hay dentro de ahí que despierta nuestra parte emocional y sentimental. Nos apoyamos también de otros referentes investigativos que se relacionan con nuestro anteproyecto, como es el caso de la tesis de Alexandra Herrera Ucros y Andrea Villalba Mercado de la Universidad de Sucre, llamado Procesos de Lectura Crítica, Mediación Pedagógica para propiciar desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Este proyecto surge más que todo por la preocupación de los docentes cuando ven ingresar a los estudiantes a la universidad, que presentan muchas falencias en cuanto a comprender e interpretar texto, asimismo expresar críticas constructivas en cuanto a las diferentes temáticas. Más que todo se desarrolló en los estudiantes universitarios de la Facultad de Agrícola, ¿sí? También tenemos el trabajo elaborado por la licenciada Carmen Vaquerizo Matute en el 2013 de la Universidad de Guayaquil, denominada Aplicación de Lectura Crítica en los Procesos de Enseñanza, Aprendizaje para los estudiantes de segundo año, especialización de Lengua y Literatura, Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil. También apunta de que los estudiantes en este punto presenta mucha dificultad al momento de expresar, formular preguntas, generar críticas, eh, identificar la intencionalidad del autor con respecto a alguna temática. De ahí surge la preocupación en la cual ella se apoya en una estrategia que son los métodos andragónicos, ¿sí? Que más que todo son estrategias que le facilitan al docente desarrollar esa parte investigativa y esa parte de lectura crítica. Asimismo, tenemos otra investigación que fue hallada, que es la de Luisa Fernanda Morales Rojas de la Universidad de La Salle en el 2010, que se denomina Construir Proyecto de Animación y Promoción de la Lectura en los Estudiantes de quinto grado del Gimnasio Campestre. ¿Sí? Este proyecto, más que todo, a diferencia de los otros, surge más que todo por un desinterés total hacia la lectura, una fobia, poco estímulo. Entonces ellos deciden a buscar un programa que anime ese proceso lector, se apoyan en diferentes estrategias didácticas en las que los estudiantes desarrollan la parte metacognitiva, la parte cognitiva. Ese proyecto tuvo resultados positivos de cuanto a que los estudiantes elevaron su nivel de lectura, hubo una motivación, ¿sí? más favorable, ya que no solamente crearon el hábito de leer, sino el hábito diciendo este trabajo de este proyecto de animación y promoción a la lectura es clave en nuestro anteproyecto porque de aquí nos van a permitir extraer estrategias pertinentes para lograr fomentar el hábito de lectura. Y si logramos fomentar el hábito de la lectura en los estudiantes, vamos a lograr que el estudiante no solamente descifre un texto, los signos de un texto, sino que
sino que pueda desarrollar su pensamiento crítico. En los referentes institucionales, pues cabe resaltar que este anteproyecto se desarrolla en el Colegio Liceo Montería, una institución privada, ¿sí? Que fue fundada en 1953 por los señores licenciados Astor Aguirre Camacho, Benjamín Macedé y Gabriel Cárdenas. ¿Sí? El naciente departamento de Córdoba no ha contado con instituciones educativas que ofrecieran los estudios secundarios completos, ¿sí? Obligando a los padres de familias que aspiraran a brindar a sus hijos una educación superior, trasladar a estos a otras ciudades lejanas como Cartagena, Medellín, Bogotá. Actualmente tiene 61 años. Esta institución se ha catalogado en el departamento, como les dije anteriormente, por ser la primera institución de formar los primeros profesionales a nivel departamental. Hoy en día está ocupando los primeros puestos en las pruebas IFE, una institución que se cataloga por los principios de moral, disciplina, eficiencia y trabajo. Además de la parte académica, durante toda su historia se ha encargado de fomentar el hábito lector, por lo cual han creado un programa diaria de lectura de 15 minutos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente porque los estudiantes hoy en día, específicamente de grado séptimo, presentan mucha dificultad en leer y más principalmente lecturas tradicionales porque la ven como algo tedioso, algo aburrido, algo de poco interés y también por la complejidad e extensión de esas obras literarias. Bueno, la metodología que vamos a emplear para este proyecto de investigación, en primer lugar vamos a trabajar con un paradigma cualitativo. Este paradigma cualitativo nos va a permitir obtener datos reales en cuanto a la población que vamos a analizar, identificar más a fondo los problemas que implica la lectura en los estudiantes, las causas, las consecuencias que esto ha generado. Asimismo, vamos a utilizar un método cualitativo de investigación acción A. Este método nos va a permitir responder a nuestros objetivos propuestos. En primer lugar, incentivar a los estudiantes a la lectura y más que todo es ver en realidad esa población, qué clase de literatura están leyendo, cómo la podemos relacionar con la literatura de superación personal. Para esto vamos a crear un proyecto de aula. Este proyecto de aula va a trascender barreras. ¿En qué sentido? En que vamos a sacar a los estudiantes del aula de clases, donde no solamente van a leer dentro del salón, sino en cualquier parte, puede ser en un hospital, puede ser en la calle, puede ser en su casa. Esto va a despertar en ellos el deseo, el anhelo por leer, en este caso, textos de literatura tradicional y textos de superación personal, partiendo de que el conocimiento no solamente está en un aula de cuatro paredes, sino está más allá de comprender la realidad, de interpretar, de apropiarnos de toda esa literatura, especialmente esa literatura tradicional. Por lo cual vamos a abordar una interdisciplinariedad temática de textos. Esta interdisciplinariedad consiste en agrupar tanto textos de literatura tradicional y textos de literatura de superación personal. Esto con el fin de que ellos puedan establecer tanto diferencias como semejanzas en estos dos textos. En primer lugar, el primer paradigma, que es cualitativo, posee un fundamento decididamente humanista que permite entender la realidad social, además percibir la realidad social como la creatividad compartida de los individuos. Y el método de cualitativo de investigación acción A hace una indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativa, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en estas que tienen lugar. Y el proyecto de aula va a permitir reportar resultados veraces. Finalmente, la interdisciplinariedad consiste en la realización de talleres de lectura donde relacionen y analicen las diferentes temáticas, ya sea de textos tradicionales como de textos de superación personal. Estos talleres más que todo se van a trabajar con una lectura previa de dos libros, uno de lectura tradicional y uno de literatura de superación personal. Para efecto del primer taller, ¿sí?
Como les venía diciendo, estos talleres más que todo se trabajaría con una lectura previa de libros, uno de superación personal y uno de literatura tradicional. En primer lugar, vamos a trabajar con el texto del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y el demonio y la señorita Prim del escritor brasileño Paulo Coelho, en el cual se titula El demonio que llevamos dentro. Esta ambientación se va a adornar el salón con diferentes papeles que contengan frases alusivas de estos textos de estudio. Se realizará la lectura de los pasajes de la Biblia como en Mateo, donde se apreciará una clara diferencia entre el bien configurado en Jesús y el mal representado en Satanás. El objetivo es encaminar a los jóvenes a un proceso en donde perciban la literatura tradicional como un espacio en el que solo pueden entender conocimientos científicos, sino que pueden, además de aprender, gozar, criticar y reflexionar sobre textos de dicha literatura. Como les dije, estas actividades consistirán en la lectura en voz alta de varios fragmentos, tanto el demonio y la señorita Prim, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde se visualiza el carácter intertextual. Posterior se presenta hojas de los siguientes fragmentos de las obras. Luego se pide a los estudiantes que analicen la relación que encuentran entre los dos fragmentos. Cada estudiante mencionará las fuerzas satánicas que ejercen influencia en la conducta humana y cómo esto se evidencia en la situación de la sociedad actual. Por último, cada estudiante plasmará en un breve escrito una posible solución para no caer en la tentación que conllevan a hacer el mal a la otra persona. Este es un pequeño ejemplo de cómo se trabajarían estos talleres relacionando la literatura tradicional y la literatura de superación.